Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo, la tecnología de la información y pruebas del software. El primer día que salí de la universidad y terminé mi carrera de ingeniero en sistemas, lo primero que me pedían era 5 años de experiencia para tener mi primera oportunidad. ¿Te ha pasado que sales de la universidad y te piden que tengas más experiencia que tu edad? Válgame Dios, imagínense. O que a ti como universitario, profesionista, técnico, te frustra no tener claro el rumbo de un plan de carrera en tu empresa. Caray, también pasa. Aquí vamos a explicar cómo y cuál es el plan de carrera de un tester en las pruebas del software. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. Más sobre este tema, el plan de carrera de un tester. Y para esto tenemos un invitado a un director comercial con más de 17 años de experiencia profesional hoy en día en el 2020 y 10 años de experiencia en testing y pruebas del software y conferencista y un gran amigo, Enrique Armenta, con quien compartiremos este tema. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí gustoso y ansioso de platicar acerca del tema y me siento muy honrado de que me hayas invitado el día de hoy a tu podcast. Gracias, Enrique. La verdad es que nosotros también estamos muy gustosos de que estés con nosotros. Cuéntanos, Enrique, sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde saliste, Enrique? Pues soy una persona profesionista dentro de la ingeniería en sistemas. Ahora ya en la modernidad como que ya esa carrera no es que se haya perdido, sino como que ha evolucionado y ahora creo que se llama algo así como que ingenieros en tecnologías de información y como que ha dado una evolución ese tipo de carreras, pero todavía soy de la vieja guardia de ingeniería de sistemas computacionales, egresado de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, Guanajuato en el año 2004. Y desde entonces ejerciendo la profesión, inclusive desde antes de graduarme, como bien comentas, en varias ramas, iniciando como casi la mayoría inicia en la vida profesional dentro del desarrollo, dentro de las telecomunicaciones, a veces en soporte técnico y todas esas ramas. Y de 10 años a la fecha, pues ya incursionando, en lo que es la ingeniería de pruebas de software. Un cambio algo radical para quien lo ve así, o la mayoría dicen que cambiarte de la parte técnica a la parte de pruebas es un cambio muy drástico. Sin embargo, quien lo ha vivido, que ha vivido ambas partes de la moneda, un servidor, ejemplo de ellos, te puede decir que no es así, simplemente es una rama más que existe en la tecnología de información y como todo, tiene sus diferentes áreas, tanto técnicas, administrativas, y pues eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Claro, es muy importante mencionar que inclusive hay personas que llegan a las áreas de testing y que no tienen claro cuál es el plan de carrera o cuáles son los caminos para poder crecer en ella y a veces hasta lo ven como un castigo. Lo mencionas bien, inclusive por ahí hay un dicho dicharachero, como decimos en México, que dicen, es que tú haces pruebas porque no sabes programar, y la verdad es que no. Entonces, pues yo también podría decir, o más bien el dicho podría aplicarse para el que sabes que tú das soporte técnico porque no sabes programar, o tú eres un DBA porque no sabes programar. Sin embargo, cada una de las ramas o de los campos que hay dentro de todo lo que es la tecnología de información y sistemas de computadora o sistemas informáticos, tienen su poquito de que tienes que saber o debes tener al menos nociones de programación para alguna configuración. A fin de cuentas, la lógica en sistemas y en todo lo que es la rama de las carreras o de la ciencia físico-matemáticas, que es a donde pertenece la ingeniería en sistemas y todo lo que es el mundo de tecnología de información, requiere de ello. O sea, no te lo puedes quitar. Incluso en toda la vida existen las matemáticas. Inclusive Claro. en alguna ocasión platicaba con alguien que no tiene nada que ver con ramo de la tecnología de información y me decía, no es que yo voy a hacer logística porque no me gustan las matemáticas, o voy a estudiar administración porque no me gustan las matemáticas. Sin embargo, en todos están números. Inclusive en alguna ocasión alguien me dijo, yo voy a estudiar psicología porque ahí no tengo que ver con números, pero realmente todo es ciencia, las matemáticas están en toda nuestra vida cotidiana, aunque no lo querramos ver así. Quien, saliéndonos un poco al tema espiritual y del universo, pues el mundo es ciencia, y como tal, como ciencia,
hay ciencias exactas y en el universo también existe el 1 más 1 es igual a 2 y de ahí no te sales, ¿eh? Claro, definitivamente que hasta para cobrar necesitamos matemáticas y de hecho durante la carrera una de las cosas que por ejemplo a mí no me gustaba era que tenía que estudiar ciertas materias de álgebra, ciertas materias de contabilidad, pero al final del día cuando tú ya te gradúas y eres ya un profesionista, empiezas a ver el porqué de esas materias, ¿no? Enrique, una pregunta. ¿Tú qué consideras? ¿Irse como el Borras para empezar en testing así sin ninguna base o terminar la universidad o empezar a estudiar una certificación o cursos de un especialista en prueba de software? ¿Qué recomiendas? ¿Irse como el Borras o prepararse? Mira, pues obviamente como todo requiere preparación. Sin embargo, creo que el mundo del testing es un poco más noble que otras ramas u otros caminos dentro de la tecnología de información y de muchas otras cosas más. Pero el testing tiene cierta nobleza. En las conferencias cuando expongo el tema del testing y me toca hablar exclusivamente o precisamente de este tema de la carrera del testing, yo les hago mucho hincapié a los estudiantes que hay una ventaja. O sea, no es que esté mal irse por otro camino de desarrollo, de soporte técnico, de bases de datos, de redes o telecomunicaciones. No, por el contrario, cada quien va en el camino que le apasiona, ¿no? El mundo del testing, desafortunadamente, no te inculcan el apasionamiento dentro de la carrera porque como que todavía no está muy maduro y más en nuestro país, pero en otros países europeos y sobre todo, por ejemplo, aquí con nuestros vecinos más cercanos, los estadounidenses, pues es algo que ya está arraigado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber un desconocimiento, pues no puede haber un interés muy apasionado de esto. Pero ¿qué es lo que yo le digo a los alumnos en las conferencias? Comparándolo un poco con el tema de un desarrollador de software. Obviamente el desarrollador de software durante la carrera trae la experiencia de desarrollar, sí, porque es, digamos, de cierta manera como que en lo que más se enfoca. Claro que hay carreras que en algún momento de la misma, en un semestre te dan a escoger que cuál es la especialidad que quieres tener, que si redes, telecomunicaciones o desarrollo de software. En este momento yo creo que debería existir una rama también que ya sabes que especialízate en la ingeniería de pruebas de software. Claro. Entonces, te traes de cierta manera la experiencia y tú decías en la presentación, cuando voy a buscar mi primera oportunidad laboral, me piden no sé cuántos años de experiencia y además ser especialista y no tanto en la técnica, sino en herramientas. Por ejemplo, yo si voy a buscar, yo puedo ser el mejor desarrollador de software o una eminencia, por ejemplo, en Java. Claro. Pero si la vacante requiere de un especialista en Visual.net, seguro que no me la van a dar o no voy a poder competir por esa oportunidad laboral porque no soy experto en Visual.net. Y ellos lo que quieren, o la persona que te está contratando el negocio, es que tú llegues a programar directo en VisualNet. No te van a dar un tiempo para una curva de aprendizaje de la herramienta. Te darán el tiempo de la curva de aprendizaje para el negocio, pero no para las herramientas con las que vas a trabajar. Entonces, eso es una desventaja que se tiene con el mundo de las pruebas de software. ¿Por qué? Pero Claro. las pruebas del software, una de las ventajas que tiene es que no está casada con la tecnología y puede trabajar con filosofías, con metodologías y vas incorporando tecnología para eficientarlas. Es correcto, hacia allá iba yo. Muy bien. Entonces, el que inicien las pruebas de software o en esta ingeniería dentro de la carrera, lo que se hace o lo que hace la persona, el alumno o el recurso o incluso el profesionista cuando inicia, lo que adquiere es la experiencia de la técnica. Entonces, ahí sí estás teniendo una gama de oportunidades porque lo único que necesitas tener de experiencia es la técnica. No te van a contratar para las oportunidades, perdón, en la ingeniería de pruebas de software.
digamos, las vacantes de tester, que son las niveles un poquito más, el nivel básico, lo que es el tester, lo que te van a pedir es que tú sepas probar software con una técnica formal para poder probar el software funcionalmente, es decir, validar que haga lo que debe hacer y validar que no haga lo que no debe de hacer. Pero para ello, tú no necesitas tener el conocimiento, porque no se va a emplear, del lenguaje de programación o de la plataforma en que está desarrollado el producto. Es decir, no necesitas ser un experto en Java o en Visual o en PHP o en algún otro lenguaje que tú me quieras mencionar para probar el software. Lo que interesa realmente al negocio como tester es que tú sepas probar y encontrar todos aquellos incidencias para disminuir los riesgos de que el software falle en un ambiente productivo. Eso es lo que les importa al negocio al contratar un tester. En el Claro. lado de desarrollo, pues obviamente les interesa, sí que sepa obviamente la técnica de desarrollar, porque le gire la lógica en su razonamiento para poder hacer productos con calidad en cuanto a funcionalidad, pero también ¿cómo se llama? Que sepas aplicar una herramienta específica para el lenguaje de programación. Dice la teoría y la práctica también que, pues, mientras sepas programar el lenguaje de programación, lo aprendes rápido, pero están los casos y las evidencias de que unos lenguajes se dificultan más que otros, a veces no tanto por el tipo de lenguaje, sino por la complejidad en la forma de la sintaxis de las instrucciones, ¿no? Claro, No Enrique. es lo mismo programar, por ejemplo, en un Java, en donde tienes clases, objetos de cierta manera ya más definido, a que aplica la misma técnica en un C#, por ejemplo. No es lo Claro. mismo. Vamos a regresarnos a la pregunta original. ¿Es un castigo el estar en las áreas de testing? Para nada, ¿eh? Simplemente es cuestión de gustos. Hay gente que llega al testing, la verdad, por necesidad, pero esos casos a veces son los que son más exitosos en el mundo del testing. Yo te podría hablar de casos comprobados de gente que inclusive no tiene nada que ver en tecnologías de información y vienen de otras ramas y se hacen expertos en el testing. Por ahí alguna vez un compañero conferencista dijo que el testing era para señoritas porque era nada más probar y demás, pero yo la verdad digo, si es tal vez estará enfocado para señoritas, pero para aplicarlo se necesita de señorones, la verdad. No, claro, definitivamente. Y una de las cosas importantes es que para que cuando una persona en una empresa o un profesionista en una empresa llega a un área de testing y se siente reconocido y como una promoción, es porque esa área reconoce el área de testing y además tiene un plan de carrera específico y un plan de entrenamiento y certificaciones y cursos para esta área. ¿No crees, Enrique? Es correcto. De hecho, como te comentaba anteriormente, el mundo del testing también tiene sus diferentes áreas, la parte técnica y la parte administrativa. Mencionábamos, es que nada más en testing, dicen, es que en testing nada más hay el puesto de ingeniería de pruebas, perdón, de ingeniero de pruebas. Y no, la verdad es que no, el ingeniero de pruebas, si lo quieres ver a nivel junior, es el nivel básico, en donde empiezas, que ese es el nivel en donde el estudiante o el interesado en testing puede empezar a capacitarse. Claro que hay gente que va a brincarse niveles, pero el deber ser es que se inicie con niveles básicos y de ahí hacia arriba. Por ejemplo, lo más recomendable es iniciar como un ingeniero de pruebas, un tester, y aprender todas las técnicas de ejecución de pruebas para la administración de defectos, más bien para el reporte de defectos, cómo se deben ejecutar las pruebas de manera funcional, qué tipos de prueba hay, qué caja blanca, caja negra, porque estas son unas técnicas más especializadas para probar el software de manera funcional. Por ahí en una información que yo leía de lo que es desarrollo de software, decían que era casi imposible probar el software de manera completa, viéndolo desde un punto de vista de pruebas unitarias, que son las que se hacen en el desarrollo de software cuando se está construyendo el mismo. Claro.
Entonces, de ahí, en teoría, un promedio de 2 años más o menos siendo tester, especializándote, puedes llegar a lo que es un diseñador, en donde tú ya diseñas las pruebas Ok. de acuerdo a cada técnica que vas a emplear para que el ejecutor de las pruebas o tú mismo Ajá. las puedas hacer de una manera más correcta y más eficiente. Vamos a arrancar desde el principio, Enrique, y esta parte Claro, fundamental que ya estás tocando, que es el tema centralizado de este podcast. Y quisiera primero platicarte un poquito, antes de iniciar en esa parte tan importante que nos vas a empezar a compartir. ¿Te acuerdas de Coahuila? claro que sí. Cuéntanos de Coahuila. Un estado muy bonito. Nos tocó ir a una conferencia y me sentí como en Chernobyl un día que se vino toda la neblina y que hasta nos perdimos para llegar a las conferencias. ¿Por qué dicen que los mejores testers de aseguramiento de calidad o las personas de aseguramiento de calidad todos provienen y son de ese estado de Coahuila? Porque son de Coahuila. Perfecto. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos, Enrique. Muchas gracias. Claro que sí. Enrique, cuando vamos a empezar el proceso del plan de carreras de testing, dicen que cuando uno sale de la universidad o está a punto de salir de la universidad, busca prácticas profesionales. ¿Por qué buscarlas en una empresa de testing y cómo empezar esa carrera dentro de la empresa de testing? Tiene que ver con lo que te comentaba hace unos momentos acerca de las oportunidades que hay. Esta carrera o esta disciplina tiene esa bondad. Si un estudiante decide hacer las prácticas profesionales dentro del mundo del testing, de entrada ya lleva dos ventajas cuando él se gradúa. O más bien terminando sus prácticas, porque hay prácticas que no son precisamente en el último semestre o cuatrimestre de su carrera. Cuando inician esta disciplina, de entrada agarra la experiencia, ¿sí? Y generalmente, cuando tú terminas tu semestre o cuatrimestre, de acuerdo al plan de carrera que tiene la institución educativa a la que pertenece el alumno, generalmente se especializan tanto que la misma empresa les ofrece una oportunidad laboral, ¿Ok? ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, además de tener la experiencia, ya seguramente tienen o compaginan con la ideología de la empresa o la forma de trabajo eh, del día a día en la institución en la que están realizando sus prácticas. Entonces, esto de cierta manera para las empresas es una ventaja porque ya adquirieron o ya absorbieron esa parte de la curva de aprendizaje en cuanto a la inducción. Caso contrario, contra un recurso que llega, que ya tiene experiencia y a lo mejor trae algunas malas prácticas de otros lados, pues le tienes que invertir tiempo en moldearlo a tu ideología de trabajo de la empresa. Entonces esa es la principal ventaja por la que yo creo que un estudiante debe empezar desde que está en las prácticas. Además de que pues obviamente pues va a haber remuneración económica y a uno cuando es estudiante lo que más le adolece pues es el dinero, Claro que ¿sí? sí. Está el que a lo mejor tiene la vida acomodada y nomás estira la mano y le dice a papá, dame dinero para mis gastos, pero está el que realmente le sufre inclusive para tomar un servicio público de transporte o a lo mejor tiene que transportarse a pie a la escuela. Claro. Entonces, ese tipo de estudiantes, el tener una remuneración por un trabajo de su esfuerzo, también les ayuda a valorar desde etapas tempranas de su crecimiento profesional, el valorar ahora sí que lo que cuesta ganarse un peso, ¿no? Enrique, entonces terminando las prácticas profesionales, el siguiente escalón es... El siguiente escalón es seguir como tester, ¿sí? Pero ya mediante un contrato de trabajo laboral para ya ejercer de manera profesional e ir, ahora sí, llevando la carrera en la que estábamos comenzando a hablar hace algunos momentos antes de la pausa, en donde sí, ya yo soy ¿sabes qué? Yo ya soy un tester y a lo mejor ya soy un tester certificado porque en ese tiempo que yo estuve haciendo mis prácticas, tuve la oportunidad de especializarme y de conseguir alguna certificación o de tomar algún curso que me haya dado una certificación. Entonces el día de mañana, si a lo mejor no te gusta esa empresa
pero tú ya tienes la certificación o ya tienes la experiencia, puedes ir a decirle a otra empresa donde estén algunas otras oportunidades laborales, hey, yo ya soy tester certificado, yo ya puedo probar software de manera funcional. Claro, pero la empresa lo que busca es que se queden el mismo tester, Claro que ¿no? sí, te digo, o sea, yo te lo estoy diciendo la ventaja del estudiante, ¿sí? Ok. Claro, la Ahora, ventaja de las empresas son las que te comentaba hace rato, o sea, la ventaja es que yo ajá, tengo un recurso en el que pude formarlo en edad temprana. definitivamente estamos hablando de ventajas para la empresa y ventajas para el estudiante, para el empleado o el profesionista. Pero Claro que sí, obviamente es un ganar-ganar. después de las prácticas entras como tester junior o ejecutor de pruebas. ¿Cuánto tiempo hay que estar ahí para poder crecer al siguiente escalón? Dicen que el que es perico donde quiere es verde y el que es gallo donde quiere canta. Entonces, aunque se ha hecho una proyección y una medición de la teoría, nos dice que en un promedio de 2 años tú puedes pasar al siguiente nivel, que es un diseñador de pruebas, porque ya tienes la experiencia de ejecutar. Ahora lo que sigue es, bueno, ahora tú diseña, las pruebas para que las ejecute un ejecutor, valga la redundancia, Claro, pero con una técnica de derivación también formal, muy bien. que pueda garantizar toda la cobertura de las pruebas que requiere el software para ser probado de una manera íntegra, es decir, validar todo lo que debe de hacer que lo haga y que todo lo que no debe hacer que no lo haga. Ese es el siguiente. Este tercer escalón que llamas diseñador de pruebas es el tester senior. Sí, puede ser un tester senior o puede a veces ser ya un tester llegando a un nivel bueno, un tester intermedio entre el tester junior y el tester senior, porque Ok, realmente al momento de empezar a ejecutar y empezar a tener la experiencia ya de la ejecución, pues obviamente tú mismo te vas dando cuenta de cómo la matriz de pruebas que te dan a ti para ejecutar, cómo se hace, ¿no? Ya nada más es pulir, o sea, dicen que me ha tocado en empresas en donde me hacen la distinción de decirme, oye, ¿por qué me mandas a unas pruebas de UAT al mismo que ejecuta las pruebas funcionales? O sea, como que hacen, no quisiera llamarlo como que el racismo es que no, es tester junior, no es tester senior. La verdad es que una vez un gerente del área de Cuba en uno de los clientes para los cuales me ha tocado trabajar como director comercial, me decía que él no se basaba por el puesto que tuvieran o el rol que tuvieran dentro de nuestra institución a la cual he pertenecido, sino que él lo que analizaba es, cuando yo lo veo cómo se desenvuelve con el usuario para guiar las pruebas, ahí es donde yo me doy cuenta si realmente es un tester senior o un tester junior, porque es donde puedes evaluar qué tanto conocimiento del negocio tiene. y ¿Sí? las habilidades suaves que este tenga, ¿no? Exactamente. Y realmente, o sea, tú puedes poner a ejecutar a una persona independientemente si es senior o junior, o sea, te lo va a hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, porque tienen las técnicas, ¿sí? El tester senior, el tester junior es, ¿cómo se llama? Nada más, como para tener ciertos niveles de un tabulador o de un plan de carrera. Pasa lo mismo del lado de desarrollo, o sea, ¿cómo me dices, cómo mido yo qué es un programador junior o qué es un programador senior? O un analista junior o analista senior. ¿Qué me da? ¿Qué parámetro de medición me da? Pues a lo mejor puedes decir que los años de experiencia, pero a Claro. lo mejor el que tiene menos años de experiencia por sus habilidades te puede hacer código más óptimo o trabajo en menos tiempo, ¿no? Claro, entonces podemos medir, resumiendo hasta ahorita, hablamos del practicante, del tester junior, hablaríamos de un tester mid que está en medio entre el tester junior y el que sigue, que es el tester senior, ¿Es correcto? diseñador de pruebas. Ahora, el siguiente escalón después del tester senior, ¿cuál es, Enrique? El siguiente escalón dentro de la ingeniería de software vendría siendo lo que es el gestor de pruebas. En este rol ya entran lo que son aquellos líderes. También en las conferencias yo siempre les hago el comparativo para que vean cómo dentro del área de testing hay áreas administrativas y técnicas y cómo va creciendo. Yo les hago ¿cómo se llama? El comparativo. Tester es el programador,
diseñador es el analista y el gestor es el líder de desarrollo. Así si lo quieren ver para hacer una analogía. En este rol de gestor de pruebas es donde ya entran los líderes, como comenté, porque ya tú puedes gestionar, ya puedes llevar proyectos, ya puedes entenderte con áreas de desarrollo para proyectos, ya puedes tú llevar toda la gestión de las pruebas del software, del producto que te está dando el equipo de desarrollo. Puedes ya debatirle cosas a desarrollo porque ahí, lamentablemente, como comentaba al inicio, el mundo del testing todavía no está muy maduro en nuestro país. Entonces hay gente que dice, bueno, existe QA porque es un requisito que tengo que tener como empresa para una certificación de nivel no sé qué, de tal institución, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Te ven así como que, ¿sabes qué? Pruébale. No. O sea, y ven incluso al área de desarrollo como un empleado o como el chalán de los de desarrollo, ¿eh? Y la verdad es que no, o sea, el equipo de pruebas es un proveedor de desarrollo, ¿sí? El equipo de desarrollo son nuestros clientes, ¿sí? Claro. Y a ellos se les presta el servicio. Ellos no lo ven así. Entonces, al momento de llegar a esas juntas de seguimiento y demás, donde el equipo de desarrollo dice, no, estás probando mal, no, espérate, aquí está mi evidencia, aquí está mi sustento, y el líder es quien defiende todo ese trabajo que hace el equipo de testing de manera correcta. Perfecto. Ese es el que gestiona. Entonces, dicen que, me decía mi abuelita, que para saber mandar hay que saber hacer las cosas. Y es cierto, alguien me dijo un día que para gestionar testing, pues hay que haber hecho testing. Y eso es cierto, para saber que no te cuenten. Porque claro, también tienes que ver que tu equipo esté haciendo las cosas bien para tú sentirte respaldado al momento de gestionar ese proyecto. Claro. Porque también se dan los casos de que si efectivamente a veces el equipo de testing no realiza de manera correcta las pruebas o hubo un mal entendimiento, y pues en las juntas de entendimiento, pues si no vas con las armas, pues te rebotan todas las incidencias que encontraste y resulta que pues ya se pierde esa confianza o esa credibilidad del equipo de pruebas al estar realizando las mismas. Enrique, el líder de pruebas se le llama también, al gestor de pruebas que tú le acabas de llamar así, también se le puede llamar líder de pruebas, tester lead, QA lead. Sí, también. Perfecto. También. Entonces vamos resumiendo, llevamos prácticas profesionales, tester junior, tester mid, tester senior, líder de pruebas. ¿Cuál sería el siguiente escalón? El siguiente escalón, ahí es muy, muy variante, dependiendo de cómo estén las organizaciones o las áreas de QA de manera organizada, porque después de un líder, pues esperas a lo mejor que el siguiente paso sea una gerencia o una coordinación o algo así, ¿no? Y sí la hay, simplemente que no hay un puesto o ¿cómo podemos llamarlo? Un rol específico dentro de la parte del testing, sino que el mismo gestor, dependiendo de la especialización o hacia dónde quiere ir, es a donde va, ¿cómo se llama?, a llegar, si a una coordinación, a una gerencia, a una jefatura, porque el siguiente nivel, digamos, de la parte funcional, pues sería ya el consultor. Pero si quieres ese lo dejamos al final para ver unas áreas que hay paralelas a estas tres o a estas cuatro que hemos dicho. ¿De qué áreas paralelas estás hablando, Enrique? Por ejemplo, cuando tú estás en la parte ya sea de ejecutor o de diseñador, incluso también en la parte de gestión como líder, puedes encaminarte hacia otras ramas dentro de la ingeniería de pruebas de software. Por eso decíamos que la ingeniería también tiene sus otras áreas. Tenemos, por ejemplo, las pruebas que se han llamado no funcionales, que son todas aquellas pruebas que tienen que ver con la parte de los fierros, de la infraestructura, es decir, las pruebas de estrés, las pruebas de carga, las pruebas de volumen, las pruebas de quiebre, todo ese tipo de pruebas se le llama un ingeniero de pruebas no funcionales. Y dentro de esa rama de las pruebas no funcionales, pues también tenemos lo que es el ejecutor, el diseñador y pues el líder, porque realmente las pruebas no funcionales son un proyecto dentro de las pruebas. Cuando
cuando esas pruebas son incluidas en el proyecto de pruebas, es un mini proyecto, no es que sean unas pruebas más a ejecutar, ¿no? Es un mini proyecto dentro de las pruebas, de calidad de software. Muy bien. Y hablando en general. otro tipo de perfiles paralelos, además del no funcional. También tenemos las pruebas de seguridad, pues para medir todas aquellas vulnerabilidades del software, porque una cosa es que funcione y otra cosa es que mi software esté vulnerable a ataques cibernéticos, ¿no? Pues también ese equipo de pruebas de seguridad, y ahí incluye una especialización, porque al hacer pruebas de seguridad, también puedes especializarte como hacker ético. De hecho, está la certificación de hacker ético. Es una certificación que yo la llamo que es un arma de dos filos, porque te da un cierto nivel, pues, de respeto dentro de lo que es las pruebas de seguridad, pero también estás expuesto a que ya no puedes ser tan libre. Ya no eres una persona políticamente no expuesta, al contrario, te vuelves auditable para todo mundo. Es decir, cuando hay ataques cibernéticos o temas que tienen que ver con, pues sí, ataques cibernéticos a nivel mundial, los primeros que investigan pues son a los hackers éticos, porque saben que son los que tienen el conocimiento o la habilidad, claro, y las técnicas para hacer y deshacer, inclusive tumbar países cibernéticamente hablando, ¿no? Guerras cibernéticas. Okay. Entonces, pues, un ataque, pues, obviamente vas a ser el primero en ser auditable, y no nada más en la parte de tus herramientas, sino cuentas y demás, dependiendo de la gravedad de lo que sea el ataque cibernético. Perfecto, y con esto nos vamos a una pausa y regresamos, Enrique. Muchas gracias. Perfecto. Enrique, entonces hablamos de perfiles paralelos, que es el de performance o no funcionales, el de seguridad. ¿Hay algún otro más? Sí. Aquí es donde sí le puedes debatir, o se le debate a la gente que dice, haces pruebas porque no sabes programar. Pues está la parte de automatización, las pruebas automatizadas, en donde el perfil, digamos, base para llevar a cabo estas pruebas, pues es gente que sepa programar. ¿Por qué? Porque hay que programar scripts, programar incluso frameworks de automatización que le faciliten la vida a la gente que no sabe programar, pero pues sí, el arquitecto de automatizador pues necesita obviamente saber programar. Y estas pruebas automatizadas pues también tienen de manera interna sus perfiles, ¿no? Como es el automatizador, el arquitecto automatizador, y pues lo que son líderes de automatización de pruebas, que ojo, no hay que confundir el término de automatización de pruebas con automatización de software o automatización de procesos, porque me ha tocado que cuando ofrecemos el servicio de automatización de pruebas, dicen, ay, sí, quieren que las pruebas automatizadas hagan como si fuera uno el que está probando y tuviera parámetros de decisión. Casi quieren que sea una inteligencia artificial, y no. La automatización de pruebas es precisamente automatizar aquellas pruebas que se hacen de manera funcional y que son de manera recursiva, como las pruebas de regresión, de una manera más rápida, para no invertirle el tiempo, porque imagínate una regresión de 1000 casos de prueba, ¿cuánto se tarda un tester manual? Y lo que implica el gasto, ¿no? A que si lo haces por medio de un framework o de una técnica de automatización que te esté ejecutando esas pruebas de manera automática. Pero es la prueba como tal, existe. No es de que el proceso entra y dice, ay, hoy me voy a ir por este camino, hoy me voy a ir. Eso ya es hacer un robot. Son muy, muy diferentes, aunque van de la mano, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero el tema es aquí que en estos perfiles también, como comentaba, existen el ejecutor de pruebas automatizadas, lo que es el arquitecto automatizador y lo que es el líder de pruebas automatizadas. Entonces, pues ya vamos abriendo la gama de oportunidades, ¿no? Perfecto. En lo que voy a anunciar nuevamente el resumen de los perfiles, quiero que me contestes sobre dónde entra el perfil del tester ágil. Hemos hablado de que tenemos prácticas profesionales, estás como en una incubadora como practicante y luego brincas como tester junior, tester mid, tester senior,
luego líder de pruebas. En ese momento puedes irte a hacer un performance tester o no funcionales o técnicas, ser un automatizador, un ingeniero de seguridad o de pruebas de seguridad, y posteriormente puedes crecer a una coordinación o a una gerencia de pruebas. ¿Dónde entra el tester ágil? Pues el tester ágil vendría siendo otra rama de las pruebas de software, que es las pruebas de software ágiles. Sin embargo, ahí digo, no tengo mucha experiencia yo todavía en la parte del Agile, pero yo identifico que ahí no hay tantos perfiles como en las otras áreas que hemos mencionado de la ingeniería de pruebas de software, porque ahí realmente el tester agile se vuelve en el todólogo de la parte de pruebas. Es decir, como las metodologías ágiles es todo el mundo participa de manera conectada, el tester agile está dentro del equipo que está desarrollando el software de una manera ágil, y precisamente es lo que tiene que hacer, gestionar, diseñar y analizar de manera ágil todo los sprints que van saliendo, ¿no? Y para ello, pues obviamente también tiene, digamos que de proveedores a las áreas que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente las pruebas, pues sí las va a hacer un ejecutor de pruebas. Las pruebas sí va a haber automatizadas para todas las regresiones por las sprints que van a ver las liberaciones, pues se lo tiene que dar al área automatizada. Entonces hay como que, digamos, a menos que tú me corrijas, yo identifico como que ahí no hay diferentes perfiles de tester agile. Sin embargo, el tester agile debe tener pues cierto conocimiento de todas las áreas que hemos mencionado. Definitivamente, y sobre todo que ahora hay un rol que se llama Full Stack QA o QA Full Stack, que dice que tienes que tener conocimientos del backend y frontend de cómo hacer pruebas en estas dos partes, ¿no? Y obviamente tienes que saber, pues obviamente cómo diseñar, ejecutar, cómo gestionar, cómo generar datos, cómo probar con la arquitectura SOA, web services, hacer pruebas funcionales, no funcionales, de seguridad, entre otras cosas. Tienes toda la razón, el Agile Tester es un tester senior con más habilidades y con mayor experiencia. Bueno, antes nada más de terminar, faltó te decía que dejábamos un rol para el final, digamos que es el master de la ingeniería de pruebas de software, que es el consultor. Ese consultor de QA es aquel que puede, por eso decía que entre el tester senior, entre el gestor de pruebas y el siguiente nivel había una gama dependiendo a dónde quisiera llegar. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel pues sería el consultor. El consultor es aquel que ha pasado por todos los roles antes mencionados o por la mayoría de los roles que mencionamos. ¿Para qué? Para poder dar precisamente una consultoría de lo que es las pruebas de software. Este consultor tiene la habilidad de implementar áreas de QA desde cero, hacer que áreas de QA que ya están implementadas tengan un nivel de madurez para llegar a cierto nivel de certificación de alguna entidad que lo hace, por medio de assessments, por medio de auditorías, por medio de evaluaciones que en base a la experiencia que él tiene ya puede llevar a cabo las áreas de testing a cierto nivel que las organizaciones deseen. Y también pues obviamente pues puede llevar de la mano sin problema o coordinar áreas de testing, gerencias, inclusive dirigir empresas de testing y por qué no crear una empresa propia de testing. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Entonces, resumiendo, prácticas profesionales, tester junior, tester mid, luego tester senior. Puedes brincar al líder de pruebas o irte a las áreas paralelas o perfiles paralelas, que es el automatizador, no funcionales, seguridad, agile tester, y brincar a gerente de QA o coordinador de QA, y luego finalmente el consultor de QA. ¿Qué podemos concluir de este tema de plan de carrera del tester? ¿Dónde empiezo si quiero iniciar? Tus recomendaciones, Enrique. La recomendación es que inicies en el momento en que tú te llame la atención esto. Del lado de los estudiantes, la recomendación es iniciar en el momento en que estás estudiando. No necesariamente esperarte a tus prácticas profesionales. Investiga acerca del testing, autocapacítate
y empieza en esto, en los desarrollos de software que tienes como parte de tu carrera estudiantil, empieza a aplicar esas técnicas de las pruebas funcionales. Es decir, lo voy a probar de esta manera. Digo, tienes la posibilidad de sacar un 10 excelente, ¿no? Y aparte de ir agarrando más experiencia. Para los profesionistas, en cualquier momento, ¿cómo se llama? Puedes iniciarlo. Claro que tienes que tener en cuenta que, como en todo, entre más te tardes, pues vas a tener más competencia. Pero esa es mi recomendación. Excelente, muchas gracias. Vamos a los saludos a nuestro público del podcast. Saludos a todas las personas que amablemente nos ayudan. Saludos a Juan Ortiz de Medellín, Colombia. Saludos a Martín Joel de Perú. Saludos a Marcelo Méndez de Argentina. Saludos a Juan Torres de Ciudad de México y a todo el público que amablemente nos escucha y sigue en Spotify, Anchor y otras plataformas. Dale seguir, síguenos en Spotify, síguenos en Anchor, síguenos en todas las plataformas de Café Talk. Muchas gracias por sus valiosos comentarios y aportaciones. Es el momento de despedirnos. Gracias, Enrique, por tu valiosa aportación en este podcast. No, hombre, al contrario, Fer, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier cosa, pues aquí andamos, esperemos que no sea la primera y última. Definitivamente y pues no. Que sigamos platicando más de este mundo que nos apasiona del testing. Claro que sí, Enrique, esperemos contar con tu valiosa aportación en estos podcasts y que frecuentemente puedas estar con nosotros. Te mando un caluroso saludo y un fuerte abrazo, Enrique. Igualmente, Fer. Gracias, amigos y amigas, por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana y hasta pronto. Podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.